Hola a todos. En esta sesión vamos a meternos de lleno en un auténtico viaje de ingeniería. ¿El objetivo? Desentrañar por completo el diseño y la optimización de las centrales hidroeléctricas de embalse. Iremos paso a paso, desglosando cómo se concibe, cómo se calcula y, sobre todo, cómo se perfecciona uno de los proyectos de infraestructura más complejos que existen. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Es un recorrido muy lógico. Empezamos con el por qué, el contexto general. Luego nos metemos en el cómo, los principios físicos de la generación. A partir de ahí, definimos el qué, la geometría física del embalse. Y terminamos juntando todas las piezas con el análisis económico para al final encontrar el diseño óptimo. Muy bien, pues vamos con ello. Empecemos por el principio, el contexto. Porque antes de dibujar una sola línea de un plano, es absolutamente fundamental entender el ecosistema energético en el que vamos a operar. La pregunta clave es, ¿qué problema estamos intentando resolver aquí? Y para empezar, pongamos las cosas en perspectiva. La energía hidroeléctrica no es un actor secundario, ni mucho menos. Con casi el 16% de la generación mundial, es, de hecho, la columna vertebral de todo el sistema renovable. Produce más electricidad que el resto de renovables juntas. No es una opción más, es un pilar estratégico en la transición energética global. Claro, esta capacidad no está repartida de manera uniforme. Lógicamente, se concentra en países con enormes recursos hídricos, China, Brasil, Canadá. Y aquí, ojo, aparece un concepto clave, el bombeo. Hay que pensar en el bombeo como una batería gigantesca, a escala de montaña. Se aprovecha la energía barata por la noche para subir agua a un embalse superior, y luego se vende cara durante el día turbinando esa misma agua. Es, en esencia, arbitraje energético en estado puro. Y aquí está el verdadero meollo de la cuestión para cualquier sistema eléctrico. El consumo no es constante para nada. La famosa curva de carga es como el electrocardiograma de nuestra sociedad. Hay una demanda base que nunca duerme y luego unos picos de consumo muy claros durante el día. El gran reto de la ingeniería es conseguir que la generación siga este ritmo, de forma instantánea, fiable y, por supuesto, económica. Vale, ya tenemos el problema encima de la mesa. Esa demanda que sube y baja constantemente. Ahora, vamos a la solución. Vamos a analizar los principios físicos. ¿De dónde sale la potencia? Y, más importante aún, ¿cómo podemos controlarla para que se ajuste a esa demanda? Esta es la fórmula, la ecuación que lo gobierna todo. La potencia eléctrica, que llamamos NE, depende fundamentalmente de dos variables. El caudal, que estamos turbinando QR, y la altura de caída de ese agua, la HU. Y ese 8 que ven ahí, bueno, es una pequeña maravilla de la simplificación en ingeniería. Agrupa la aceleración de la gravedad, la densidad del agua y la eficiencia de todo el sistema. En resumen, para tener más potencia, o necesitamos más agua o necesitamos más altura. Pero, atención, no toda la energía que se genera tiene el mismo valor, ni de lejos. Tenemos por un lado la energía firme. Esta es el oro del sistema. Es la más valiosa porque es fiable, es la que se puede vender con garantías. Y por otro lado está la energía secundaria, que es, bueno, es más oportunista. Aparece cuando el río viene crecido, pero no se puede garantizar. Y aquí, justo aquí, entendemos la razón de ser de un embalse. Sin un embalse, una central es básicamente una esclava del río. Genera mucha energía secundaria cuando hay agua y muy poca cuando no la hay. El embalse es lo que nos da el control. Nos permite regular ese caudal. Capturamos los excesos de agua que de otro modo se irían al mar y los guardamos para generar electricidad en los meses secos. Es decir, transformamos energía secundaria de bajo valor en energía firme de altísimo valor. Esta necesidad de regulación nos lleva directos al corazón del proyecto, el embalse. Así que ahora pasamos de la teoría a la práctica, al objeto físico. Vamos a ver cómo se diseña, cómo se define su geometría y cómo se traduce eso en capacidad de operación. Todo, absolutamente todo, nace de la topografía, de estudiar el terreno. De ahí sacamos dos curvas que son críticas. La de elevación área, que nos dice qué superficie se inunda para cada nivel de agua, y la de elevación volumen, que nos dice cuánta agua almacenamos. Estas curvas son como la huella dactilar del valle. Son un dato de partida que no podemos cambiar. La forma del terreno manda. Y este gran volumen de agua no es un todo homogéneo, ni mucho menos. Lo dividimos en tres partes, tres zonas con funciones muy distintas. Abajo del todo tenemos el volumen muerto, un espacio que sacrificamos para que los sedimentos del río se acumulen ahí durante décadas. Luego, en medio, el volumen útil, que es nuestro capital, el agua con la que trabajamos para regular. Y arriba del todo, el volumen de crecidas, un colchón de seguridad imprescindible para absorber grandes avenidas y proteger la presa. La operación del día a día es, en el fondo, un balance de masas muy sencillo. Por un lado, entra agua del río, el caudal QE,
que cambia constantemente. Por otro, nosotros queremos soltar un caudal QS que sea constante y regulado. ¿Qué pasa con la diferencia entre lo que entra y lo que sale? Pues que el nivel del embalse sube y baja. Y esto es importantísimo. Si el nivel del agua cambia, nuestra altura útil, HU, también lo hace. No es un valor fijo. Bueno, sabiendo que esa altura útil va a estar cambiando, tenemos que dar un paso más y afinar el cálculo. Hay que ser precisos e incorporar las pérdidas que inevitablemente existen en el mundo real. Primero, definimos la altura bruta. Esto es sencillo. Es la diferencia de cotas entre la superficie del agua en el embalse y el eje de la turbina. Es el potencial máximo teórico. Pero claro, el agua no se teletransporta, fluye por túneles y tuberías, y en ese camino hay rozamiento, hay fricción, y ahí se pierde energía. Esas son las pérdidas por fricción. Por lo tanto, la altura útil real, la que de verdad aprovechamos, es la bruta menos esas pérdidas. Y aquí viene un detalle clave. Las pérdidas no son constantes, son proporcionales al cuadrado del caudal. ¿Qué significa esto? Que si duplicamos el agua que pasa por la turbina, las pérdidas no se duplican, se cuadruplican. Esto lo condiciona todo. Bien, hasta ahora hemos hablado de hidrología y de hidráulica. Pero falta una pieza fundamental en este puzzle, la economía. Porque seamos claros, una solución técnica perfecta que no es económicamente viable, pues no sirve de nada. Y aquí nos encontramos con el gran dilema del diseño. Por un lado, si hacemos una presa más alta, almacenamos más agua a mayor cota, generamos más energía y, lógicamente, más ingresos. El problema es que el coste de esa presa no sube de forma lineal, se dispara. El volumen de hormigón y, por tanto, el coste crece de forma exponencial con la altura. Más altura da más beneficios, sí, pero a un coste que se descontrola. Para poder modelar esto, lo que hacemos es descomponer el coste total. Hay una parte que llamamos A de costes fijos, como las carreteras de acceso, que no dependen de la altura. Hay otra parte B que sí varía más o menos linealmente, como ciertos equipos. Y luego está la parte C, el gran protagonista, el coste del cuerpo de la presa, que varía de forma no lineal. Este término es el que impulsa ese crecimiento exponencial del coste total. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento decisivo, al final de nuestro recorrido. Ya hemos analizado la demanda, la hidrología, la hidráulica y la economía. Ahora toca juntarlo todo para encontrar ese único punto óptimo, ese diseño que es el más eficiente posible. Para encontrar ese punto óptimo, necesitamos una única métrica que lo englobe todo. Esa métrica es el coste unitario de la energía, o QE. El concepto es muy sencillo. Dividimos el coste total anualizado del proyecto entre la energía total que esa central va a generar en un año. El resultado nos dice, en euros o en dólares, a qué precio estamos produciendo cada kilovatio hora. Y esto, fíjense, supone un cambio de mentalidad fundamental. El instinto natural de un ingeniero podría ser diseñar la presa más alta posible para generar la máxima cantidad de energía. Pero no. El objetivo económico es otro. El objetivo real es encontrar la altura de presa que produce la energía más barata, es decir, la que minimiza el CUE. Así que la pregunta final que lo resume todo es esta. Si al aumentar la altura de la presa aumentan tanto el coste en el numerador como la energía en el denominador, ¿dónde está ese punto mágico, ese equilibrio perfecto en el que el ratio entre ambos es mínimo? La respuesta a esta pregunta, que se encuentra con análisis gráfico o matemático, nos da la altura óptima de la presa, es decir, el diseño que ofrece la energía más competitiva y, por tanto, el proyecto más rentable.